El día de hoy les voy a narrar Mateo 17, versículo 1 al 27. Y dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan y los llevó aparte a un monte alto. Ahí, en presencia de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su rostro brillaba como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. En esto vieron a Moisés y Elías conversando con él. Pero dijo Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, los envolvió una nube luminosa. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escucharle. Al oír esto, los discípulos se inclinaron hasta el suelo, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Entonces alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Jesús contestó: Es cierto que Elías ha de venir y que ha de poner todas las cosas en orden. Sin embargo, yo les digo que Elías ya vino, pero ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. De la misma manera va a sufrir a manos de ellos el Hijo del Hombre. Entonces comprendieron los discípulos que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y, arrodillándose delante de él, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre horriblemente. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó: Oh, gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Tráeme aquí el muchacho. Enseguida Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sanado en el mismo momento. Después, los discípulos preguntaron aparte a Jesús: ¿Por qué no pudimos nosotros expulsar a ese demonio? Jesús les dijo: Porque tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, dirías a ese monte: Quítate de ahí y pásate allá, y el monte se pasaría. Nada les sería imposible. Mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esta noticia los llenó de tristeza. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto para el templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en casa, Jesús se dirigió a él en primer lugar, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? A quienes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo a sus propios súbditos o a los extranjeros. Pedro contestó: a los extranjeros. Por lo tanto, añadió Jesús, los propios súbditos no tienen que pagar nada. Pero para que nadie se ofenda, ve al lago y echa el anzuelo. En la boca del primer pez que pesques encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévatelo y págalos. Bueno, esto concluye Mateo 17, versículo 1 al 27. Gracias.